un poquito más extensa. Recién estaba, porque estaba mirando en la plataforma que depuraron la lista, ¿sí? Y quedaron exactamente, al menos en lo que yo tuve, en lo que tenía de lista de inicio, quedó exactamente la mitad. De los 44 que figuraban en la nueva lista depurada, si no vi mal, son 22. Así que bueno, justo estaba con eso. Después lo voy a pasar en limpio porque me quedó medio, acá no me gusta, no me entiendo, pero bueno, les comento. El martes de la semana que viene tenemos la fecha del parcial, ¿sí? Que habíamos comentado que teníamos esa fecha probable, ya la confirmamos entonces. Tanto el parcial, recuperatorios, que son después, esperen que, aquí, esperen, que tengo todo anotado por las dudas. Hola, ¿cómo va, Alicia? Por las dudas, a ver, parcial, martes 27. Recuperatorio del primer parcial, si alguno tiene que dar, insisto, como tengo que depurar la lista, cada uno sabrá su situación, sería el martes 10 de noviembre. Y recuperatorio del segundo parcial, si alguno tuviese que darlo, sería el 17 de noviembre. ¿Sí? Esas son las fechas próximas, entonces. No sé si ya les pasaron la fecha de final. Sí, la pasó el preceptor al grupo. Al grupo. Bueno, pues yo no la tengo acá a mano, es así, porque la tengo en el celular. Así que así no ando ahora Sí, buscando. dentro de una semana o dos no tenemos que anotar. No sé si es la otra o la otra la que no Bueno, anotamos. estén atentos porque vieron que, bueno, ahora más que nunca se tienen que anotar, ¿sí? No sé si lo hacen, ¿qué lo hacen con el preceptor de ustedes? Sí. Perfecto. Bueno, entonces estén atentos para que no se les pase la fecha. Anotarse a los finales y el final de inglés va a tener la misma metodología que parcial y recuperatorios, que es, como habíamos hablado, van a tener, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos ahora en la primera hora, de 18 a 19, el texto estaba en la plataforma, Alicia, ¿sabés? Quedó en la plataforma. Espera que... Tenías bien, estaba muy bien, estaba aprobado. Les decía, entonces, van a tener de 18 a 19 horas el texto para trabajar. Lo leen tranquilo, miran, entienden lo que dice, miran el vocabulario que ustedes necesiten, entender lo que dice de lo que está hablando, ¿sí? Y después, de 19 a 19:30 seguramente, van a tener entonces en la plataforma la actividad de comprensión, que como trabajamos y como vamos a seguir trabajando, mientras al menos tengamos este sistema, tiene que ver con actividades de comprensión de lo que ustedes leyeron. Seguramente van a ser, son 10 oraciones, como para que dé, ¿sí? Exacto y no haya dudas para ninguno. Seguramente 5 oraciones verdadero o falso, ¿sí? True or false, y 5 oraciones de opción múltiple, donde tienen entonces algunas opciones como para seleccionar la correcta. Entonces, tanto parcial, recuperatorios y final va a ser el mismo sistema. Tienen 1 hora para trabajar con el texto, ¿sí? Después se habilita en la plataforma también la evaluación, la parte de comprensión, y tienen entonces el tiempo como para trabajar con esas oraciones de comprensión. ¿Se entendió hasta ahí? Hola chicos, los que ingresaron. ¿Sí? Bueno, hago la aclaración. La idea es, no sé si les habrá tocado, pero en muchos casos, perfecto. Hola, ¿cómo va? En muchos casos, la idea es que, sí, ya está, perfecto. Ya los anoté. Igual siempre hago cada tanto captura de pantalla como para tener control y después si surge algún inconveniente controlamos con eso, ¿sí? Les decía, se me fue lo que me distraje con lo que estaba diciendo y se me fue. Por el método de evaluación, el Gracias. tema de que todos los parciales van a ser iguales.
Ahí está, ahí me acordé. Parciales, recuperatorio y final va a ser igual. Les decía que a lo mejor ustedes en muchos casos tienen como para hacer alguna actividad por Zoom o por Meet con algún profesor. El tema es que para tomar así, en general, siempre tenemos que desdoblar la mesa y preferí, por esta situación, entonces, evaluarlos de la misma forma, ¿sí? Así que si para otra instancia, más adelante, seguimos con el mismo sistema, vemos si hay que modificar el sistema, lo veremos. Por ahora, ya sea parcial, recuperatorios y final de diciembre va a ser con este método, ¿sí? Así, clarito para todos. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, de nada. Entonces, la semana que viene a las 18 se les habilita, ¿sí? Para que ustedes lean y después acuérdense que tienen media hora para resolver la actividad, que yo creo que en 10 minutos la resuelve, pero bueno, así no hay ningún inconveniente. Y acuérdense que es un solo intento. Ustedes una vez que ingresan a resolver, no es que pueden ingresar y volver a salir. ¿Sí? Acuérdense que tienen que resolver todo de una, no es que pueden ingresar y salir. Es decir, tienen que ingresar y hacer toda la evaluación seguida. Profe, como lo veníamos haciendo, o sea, en la plataforma. Exactamente. Lo único que va a tener de diferente que en el otro, como era el primero y como recién estábamos empezando a trabajar con este sistema, el artículo lo trabajamos nosotros juntos una semana antes, ¿sí? Bueno, en este caso lo van a tener que trabajar ustedes solos y van a tener entonces una hora para hacerlo, ¿sí? Pero yo siempre insisto con lo mismo. Si vinieron trabajando con las actividades y vinieron haciendo las actividades regularmente, ninguno debería tener entonces inconveniente en la resolución. La fecha del parcial es la semana que viene, 27 del 10. Ok, anotó. Anoten, 20, los que ingresaron después que lo había dicho. Martes que viene, 27 del 10, parcial. Recuperatorio del primer cuatrimestre sería el 10 del 11. Recuperatorio del segundo, si hubiese alguno, sería el 17 del 11. Y para todos los casos el sistema es el mismo. ¿Sí? Así que bueno, así ya tienen eso. Profe, disculpe, ¿qué fecha sería la de la semana que viene? Parcial, 27 del 10. Martes 27 del 10. Ok, gracias. De nada. Bueno, eso entonces para... Profe, ¿y qué sería? ¿Cómo? Perdón. No te ¿En escuché. qué horario sería? 18. Se habilita en el horario de ustedes. ¿Sí? A las 18 se habilita una hora el texto para que lo lean y después media hora se les va a habilitar la actividad en la plataforma. Ok, profe, gracias. No, que- lo hacemos siempre en el horario de ustedes. O sea que decir que a las 6 habilita hasta las 7 para que leamos todo y de 7 a 7 y media tenemos que resolver en ese lapso de media hora. Exactamente, son 10 oraciones, chicos, yo por eso les decía. 10 oraciones que es o poner verdadero o falso o elegir la opción correcta. No es que tienen que desarrollar nada, es entender lo que dice, acordarse y trabajar con lo que estuvieron leyendo y marcar entonces lo correcto. ¿Sí? No es que tienen que producir o escribir algo, es solo marcar en ese caso lo correcto. Bueno, entonces, fechas aclaradas y la forma aclarada, exactamente. 27 del 10, 18 horas, así es, exactamente eso. Bueno, eso entonces en cuanto a las fechas próximas. Ahora, en cuanto a lo que teníamos pautado para hoy, tenemos primero, ¿sí? Actividades de tarea para corregir. Tenían dos textos. Uno que hablaba de la tecnología, ¿sí? Utilizada como para combatir el delito, y otro que era de un manual que venía, que de ahí lo había sacado, de un manual que venía de Windows, era un texto original, no estaba adaptado, era exactamente lo que venía en la computadora, para entonces los dos eran para traducir.
Bueno, el primero entonces era el de el delito, ¿sí? El de la tecnología utilizada para combatir el delito. Tenían 3 párrafos para traducir. No les había dicho que hicieran otra cosa. Bueno, no sé quién quiere empezar a leer la traducción del párrafo A. Tácticas de choque de seguridad. Ese. Ah, bien. Sí. Si quiere puedo empezar yo. Dale. Profe, disculpa, ¿en qué página era del...? Del cuadernillo, página 21. Ah, listo, gracias. De nada. Sí. Aparece como Shock Tactics. Ese es el primer, el A, exactamente. Claro. Aparece un policía tirándole la pistola de... Eso, con la taser o taser, sí, La de exacto. Taser, exactamente. Así es el dibujito para que se ubique. Bueno. Eso. La pistola Taser avanzada es una pistola paralizante eléctrica que permite a la policía lidiar con personas violentas sin causar lesiones o la muerte. Tiene una mira láser para asegurarse de que el sospechoso sea el objetivo adecuado. Utiliza un cartucho de aire comprimido para disparar 2 dardos al sospechoso. Los dardos tiran detrás de ellos un fino cable eléctrico. Pueden penetrar la ropa más gruesa hasta 5 centímetros a un alcance de 6,4 metros. Cuando los dardos golpean a alguien, el arma emite una descarga de 50.000 voltios durante 5 segundos. La descarga provoca una parálisis temporal. Las ondas Taser, señales eléctricas, provocan que los músculos del sospechoso se contraigan. Las armas contienen un microchip que registra la fecha y hora de cada disparo. Después está el segundo. Perfecto. Ese, perfecto. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. No, yo ninguna, profe. Todo bien. Hasta ahí estaba perfecta. No sé si marcaron algo. Vieron cuando uno, siempre les digo lo mismo, pero cuando empezamos a leer, fíjense y si escuchan algo diferente o que no coincide o que no están seguros, marquen un costadito y después podemos volver. ¿Sí? Bien. A ver. No lo dijo mal. Exacto. ¿Vos cómo lo pusiste? Apuntado, exactamente, que esté en alcance, al alcance, él dijo algo por el estilo, había dicho, que sería más o menos lo mismo. No es que estaba mal, sino que estaba dicho con otras palabras, exactamente. Lo que busca entonces es que asegurarse que esté apuntado correctamente, eso. Sí, Ahí entendí. sí, pero es lo que vos habías dicho estaba bien, también, era con otras Bueno, palabras, listo. también estaba bien. Bueno, Perfecto. dale. Hasta ahí, perfecto. No sé si continuamos. Sí, como quiera. El siguiente dice Eyes don't lie, que sería los ojos no mienten. Exactamente. Bueno, el iris es el anillo de color que rodea la parte central del ojo. Cada uno es diferente, lo que lo hace perfecto para sistemas de seguridad como el escaneo de iris. Primero se escanea su iris y la información se convierte en un archivo digital que se almacena en una base de datos. Este proceso dura unos 3 minutos. Cuando vas a un área de alta seguridad, simplemente miras una cámara que escanea tu iris. El resultado se compara con la entrada de su base de datos. Se tarda poco más de 1 segundo en completar la verificación. El sistema se utiliza en los aeropuertos para acelerar a los pasajeros a través del control de pasaportes y para controlar la entrada a áreas restringidas.
Algunos bancos lo usan en cajeros automáticos en lugar de PIN. Aparte de la velocidad, la ventaja es que los usuarios no necesitan recordar una contraseña o clave. El sistema puede manejar usuarios que usan anteojos, lentes de contacto y también cambios en el ojo a medida que las personas envejecen. Hasta ahora es infalible. Perfecto, muy bien. Misma pregunta que hace un ratito, no sé si tienen algo distinto, algo que quieran consultar. No, yo distinto, pero o sea, distintas palabras, pero en fin, Pero el mismo sentido. Bien. Bueno, perfecto, entonces Buenísimo. seguimos, nos quedaría el del GPS, ¿no? Sí. Bien. No sé si lo querés vos, Francisco, también. Dale. Como quiera usted, profe. O sea, Sí, no tengo problema. si vos querés, Dale. así ya Bien. completamos esto. Dije, GPS helps track offenders, sería GPS ayuda a atrapar o a seguir a delincuentes. No sé cuál era de los dos el mejor. Si querés, a rastrear a los delincuentes, Rastrear. o rastreo de los delincuentes. Ahí es una pequeña duda. Bien. Perfecto. Dice, el seguimiento del delincuente consiste en una pequeña unidad de seguimiento que se coloca en el cinturón o el tobillo. Utiliza la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, para registrar los movimientos del usuario. Este GPS ayuda a rastrear la oferta de datos que se envía a un servidor que relaciona los movimientos con los lugares. Algunos delincuentes están restringidos a un área alrededor de su hogar. Si se mueven fuera de ese área, esto se informa por correo electrónico a la policía. Algunos delincuentes tienen prohibido ingresar a ciertas áreas. Si van allí, se informa automáticamente a la policía. El sistema también contiene detalles de los delitos. Si un delincuente se encuentra cerca de la escena de un crimen en el momento adecuado, se envía un informe directamente a la policía. Bien, déjame ver algo porque en un momento me parece que, hubo algo que no era, me parece, después que menciona lo de GPS, dice Sistema de Posicionamiento Global, dice Sí. Para registrar los movimientos del usuario. Sí. ¿Sí? Dice, esta información... Claro, bueno, dice, this data is fed to server, o sea, yo puse este GPS ayuda a rastrear la oferta de datos, o sea, a rastrear lo que serían los datos, ¿no? En realidad... No sé si la palabra. Claro, a ver. Yo puse, estos datos se envían a un servidor que marca los movimientos con los lugares. Puse eso. Ahí está más orientado, ahí vamos a cambiar un solo verbo que en vez de marcar es unir. ¿Sí? Entonces, esta información o estos datos, depende si lo ponen en singular o plural, ¿sí? Se envían, o en realidad dice son ingresados, pero bueno, es lo mismo, a un servidor que une los movimientos con los lugares. Ahí va. Sí, eso sería. Eso estaba perfecto, pero eso ahí había que corregir. Entonces, esta información o estos datos, no sé cómo quieran poner, se envían o son ingresados, aceptamos los dos, a un servidor que une los movimientos con los lugares. Listo, profe. Muy bien. Hasta ahí, perfecto, muy bien. No sé, pregunto siempre lo mismo, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, algo que hayan marcado. No, el silencio no, bueno. Entonces, esa que correspondía a la primera actividad, a lo que sería la página 21, ¿sí? De los que tienen el cuadernillo, ya lo decimos, eso estaría ya corregido. La segunda actividad tiene que ver con este manualcito que venía con una computadora acerca de Windows,
donde hablaba de los elementos básicos de Windows y hablaba de la ventana, ¿sí? Y las distintas partes de la ventana. Bueno, no sé quién quiere leer, comenzar a leer. Si quiere lo leo. Dale. Bueno, arranco, profe. Dale. Elementos básicos de Windows, como título, ¿no? Perfecto. Windows proporciona todo lo que se necesita para administrar sus aplicaciones y archivos de manera fácil y eficaz. Punto seguido. La siguiente ilustración muestra el entorno gráfico de Windows. Y bueno, está el dibujito. Y le tengo que decir también lo que está dentro del dibujito. No, no es necesario. Si querés, sí, si no, no. Pasamos directo, porque como después menciona lo mismo. Claro, no, si quieres se lo digo. Arriba de todo dice director del programa. Y abajo está como una barrita de tareas que dice archivo, opciones, Windows y ayuda. Después adentro de esa ventana hay otra ventana que dice principal, que sería la ventana principal. Dice administrador de archivos, panel de control, administrador de impresiones, visor de portapapeles, mensajes, configuración, editor y leer. Y abajo de todo dice accesorios, juegos, aplicaciones y comenzar. Yo puse comenzar, no sé si es comenzar o comienzo. Te digo que está tan chiquito que me cuesta verlo, ¿eh? Tengo que cambiar los anteojos y no fui. Y me río porque me alejo a ver si llego a leer un poco mejor. Claro. Dice, Así profe, que estoy adivinando más o menos lo que dice ahí adentro porque no llego a leerlo. está dice, ¿no? Claro, Sí. es como comenzar o comienza. No, comienza. Debe ser gracias, es el inicio. Inicio. Claro, eso iba a decir. Gracias. Bueno, después de ese dibujito, ¿no? Abajo dice, cuando se trabaja con este sistema, el área de trabajo es el escritorio. Punto seguido. Puede mover elementos en el escritorio, agregar otros nuevos y sacar o eliminar los que no se usan. Yo pongo dos veces, o sea, los que no se usan o los que no se necesitan. No sé cuál está bien y cuál está mal. En realidad, lo que dice es lo que no necesitas. La segunda opción dice. Ok. La primera vez, punto aparte, ¿no? La primera vez que se inicia este sistema, aparecerá la ventana del administrador de programas para organizar sus aplicaciones e iniciarlas. Punto aparte. Me parece que uniste, te comiste, como había dos program manager, administrador de programas, me parece que te comiste una frase con otra. Entonces dice, ¿no me lo lees de nuevo? La primera vez que iniciás, Sí, la primera vez que se inicia el sistema, o yo pongo sistema o se inicia Windows. Windows. Sí. Aparecerá la ventana del administrador de programas. Bueno, ahí hace una llavecita, algo y agregale en tu pantalla. Ok. Porque te comiste una frase. Programas en tu pantalla. En tu pantalla. Ok. Ahí hay un punto seguido y dice, podés usar el administrador de programas para organizar tus aplicaciones e iniciarlas. Iniciarlo. Listo, ahí ya lo veo. Como que juntaste, se ve que viste los dos y juntaste las dos frases. Está bien. Bueno, después de eso, ahí ya lo modifiqué. Punto aparte. Después de iniciar las aplicaciones, se ejecuta una ventana en el escritorio. Ahí está. Ahí nos muestra. Perfecto. Claro. Claro, yo me comí, junté las dos. Exacto. Punto seguido. Puede reducir la ventana de aplicación
abierta a un icono de aplicación. Punto seguido. El icono de una aplicación es una pequeña imagen que representa una aplicación. Punto seguido. Al reducir la ventana, se puede liberar espacio sin salir de sus aplicaciones. Punto seguido. Para obtener más información sobre iconos, consulte y entre comillas dice tipos de iconos. Más adelante en este capítulo. Bien. Punto. ¿No quiere que siga o va a ser otro compañero? Sí, no, estaba viendo si había alguna consulta, si tenían alguna consulta. Hasta ahí. No. Hasta ahí está perfecto. Ok. Bien, bárbaro. Ahí está, eso te iba a decir, justito, Gabriel, te iba a decir que pasaras, que eso ya está. Bueno, Bárbaro. ahí dice, elementos básicos de Windows. No, pero esa es la primera. Esa es la primera, ahora va a poner la otra. Espera que está, Ok. me está de ayudante de cátedra, un genio. Muy bien. Partes de una ventana. Ahí está, ahora sí. Gracias. Ese como título, ¿no? Sí. La mayoría de las ventanas tienen ciertos elementos en común. Como una barra de título, de menú, barra de título y de menú. Porque yo iba a poner como una barra de título y una barra de menú, pero yo abrevié y puse como título y menú. Perfecto, así no queda repetitivo. Perfecto. Punto seguido. Sin embargo, no todas las ventanas tienen todos los elementos. Bien. Y ahí está la... Ahí está el dibujito de la ventana, ¿sí? Con los nombres, que todos estos nombres son ahora los ítems que va a detallar entonces a continuación. ¿Lo digo o lo paso de largo a eso? Yo te diría que como son los mismos que menciona debajo, si Sí. querés, los vas mencionando ahora cuando decís la traducción. Abajo va nombrando uno por uno y ¿qué hace? Uno por uno, exactamente, los menciona a todos, si no me equivoco. Sí, a todos lo menciona. Claro. Bueno, dice, aprenderá más sobre cómo usar elementos de una ventana a lo largo de este capítulo. Y ahí es cuando empieza a decir. Perfecto. El primer ítem. El cuadro del menú de control está en la esquina superior izquierda. El menú de control es más útil si usa su teclado para mover, dimensionar y cerrar una ventana. El ítem siguiente. La barra de título muestra un nombre. No. ¿Muestra el nombre? Sí. No, pero yo puse un nombre. Ah, el nombre sería. De la aplicación o documento. Punto seguido. Si hay más de una ventana abierta, la barra de título se activa. Y entre paréntesis dice en la que se trabaja o en la que se está mencionando, puse yo. En realidad, ahí hay que modificar algo. Dice, a ver, si hay más de una ventana abierta o si más de una ventana está abierta, que es lo mismo, la barra de título para la ventana activa, y ahí entre paréntesis, sí, si la barra del título de la ventana se activa, puse yo. No. Es como que activa diciendo que está en ese momento. Eso, es en lo que estás trabajando, porque después sigue. Es generalmente de un color o intensidad diferente que las otras barras de título. Dice. Claro, sí, yo puse entre paréntesis dice en la que se trabaja, bueno, y tiene un color o intensidad diferente de otras barras de título, puse yo. Que las otras barras de título. Algo Exacto. así. Entonces, la unión anterior es lo que tenés que apenas modificar. Ok. Listo, ahí ya me lo anoté. Dale. El otro ítem. El título de la ventana muestra el nombre de la aplicación, el nombre del documento o de un grupo, directorio o archivo. El otro ítem dice, la barra de menú enumera los menús disponibles
entre lo que puede elegir comandar. Los comandos sería. Elegir los comandos. Exacto. El otro ítem dice, las barras de desplazamiento permite mover un documento o una lista que no entra en la ventana o en el espacio asignado. Punto seguido. Haga clic en las flechas de desplazamiento con el mouse para moverse por el documento o la lista. Una línea a la vez. El otro ítem. Al hacer clic en el botón maximizar con el ratón, se amplía la ventana para ocupar todo el escritorio. Punto y coma. Al hacer clic en el botón minimizar, se achica o se reduce, puse de las dos formas, Sí, está bien. la ventana o un icono. A un icono. A un icono. Punto seguido. También puede utilizar los comandos maximizar y minimizar en el menú de control. El otro ítem dice, el botón de restauración reemplaza al botón de maximizar después de ampliar una ventana. Punto seguido. Espera que le contestamos a Victoria. Enlarge es agrandar. Eso preguntaba Victoria. Ok. Punto seguido. Al hacer clic en el botón restaurar, la ventana vuelve a su tamaño anterior. Punto seguido. También puede utilizar el comando restaurar en el control del menú. En el menú de control, exacto. Sí. El otro ítem, el borde de la ventana es el borde exterior de una ventana. Puede cambiar el tamaño alargando o acortando el borde a cada lado de la ventana. Exacto. El otro ítem. Mover la escuadra de la ventana acorta o alarga dos lados contiguos del borde de una ventana al mismo tiempo. El otro ítem. El punto de inserción muestra dónde se encuentra el documento. Punto seguido. Marca el lugar. Perdón, te Sí. interrumpo porque me olvidar. ¿Dónde se encuentra el documento? No. ¿Dónde vos te encontrás en el documento? Es decir, ¿dónde estás ubicado en el documento? Ah, ok. Listo. Después de eso decía punto seguido. Marca el lugar donde el texto aparecen los gráficos cuando comienza a escribir o dibujar. Entonces, donde el texto y gráfico aparecen, ¿sí? Cuando empezás a tipear o a escribir o dibujar. Claro. Punto seguido y entre paréntesis dice la forma del punto de inserción puede cambiar o variar, puse, según la aplicación. Exacto. Y el último ítem dice el puntero de ratón o mouse, como quieran ponerle, Sí. aparece si tiene un ratón conectado o mouse, lo mismo. Sí, se puede usar. Sí. Punto aparte. Cuando se mueve el ratón, la posición cambia en la pantalla. Y entre paréntesis dice, la forma del puntero de ratón puede variar entre aplicaciones e incluso entre archivos o documentos ¿Sí? dentro de la misma aplicación. Y ahí Dentro de la misma aplicación. Perfecto. terminaría. Muy bien. Muy bueno. No sé, por eso espero si tienen alguna consulta, si marcaron algo en particular, algo que quieran ver, que sea diferente. Profe, cuando leemos installe, ¿no? Como, Instalado, sí. claro, sería instalado, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ok. Exacto.
Bueno, yo siempre los espero, no sé si tienen alguna consulta, por eso siempre los dejo unos minutitos. Y no, mi No. duda ya la escribí ahí yo, acá en mi hoja. Perfecto. Gracias, Gabriel, entonces, que nos ayudaste ahí compartiendo la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Y la idea entonces, bueno, de lo que escuchamos estaba muy bien, estaba perfecto. Y como siempre digo, si tienen consultas es porque es algo muy diferente o que no es exactamente lo que están escuchando o porque se perdieron. La idea es que no pierdan la oportunidad siempre que nos vemos. La idea es la misma, es que puedan consultar entonces las dudas que tengan, ¿sí? A mí lo que me pasa, profe, es que, o sea, por ahí el sentido es el mismo, pero las palabras por ahí me cuesta a veces. Por eso le pregunté lo de instale, porque para mí era instalado y acá el compañero dijo, si no me equivoco, algo de conectado o no sé, pero el sentido es el mismo, o sea. Exactamente. Lo que siempre aclaramos es que no todos utilizamos las mismas palabras. Lo que no tenemos que hacer es cambiar el sentido. Es decir, seguramente si vos decís lo mismo, ¿sí?, con un sinónimo, está perfecto. El tema es no cambiar el sentido a lo que está diciendo. Pero seguramente si nos ponemos a leer, no todos tienen exactamente igual. A lo mejor dicen lo mismo, pero con otra palabra o con otro orden, pero eso no significa que esté mal, ¿sí? Todos deberían tener más o menos un hilo conductor bastante similar, porque es un texto técnico, no es nada poético, con lo cual ustedes, no sé, pudieran traducir de acuerdo a la subjetividad de cada uno. Es algo muy concreto, pero bueno, aún así, con algo muy concreto, puede haber alguna diferencia en cuanto a sinónimos, ¿sí? Eso es lo que hablamos siempre. Es que por lo que tengo entendido, nosotros más que nada vamos a necesitar algo, un inglés más que nada que se entienda, no que sea estrictamente acorde a las palabras que diga, sino que el sentido sea el mismo. Ustedes lo que van a necesitar, y a eso apunta que siempre volvemos a lo mismo, el inglés técnico, es decir, inglés en un instituto técnico apunta a que ustedes tengan un texto que puede llegar a ser algo así, algo más técnico, alguna especificación a lo mejor de alguna máquina que ustedes tengan que leer y entender, pero la idea es siempre la misma, que ustedes puedan leer el texto y entender lo que dice. No apunta a la parte oral, no apunta a la ejercitación gramatical, apunta básicamente a la comprensión lectora, a que puedan leer algo y entenderlo. Claro, ¿Sí? sí, sí. Básicamente siempre lo mismo. ¿Sí? Es como que apuntamos, ustedes verán que apuntamos más o menos siempre a lo mismo. Es que de hecho, al menos particularmente a mí lo que me pasa es que siempre estuve con las computadoras y muchas veces he utilizado sistemas operativos en inglés, entonces es como que me amoldo más a lo que es el inglés técnico, ¿viste? Porque... Es que eso les va a pasar siempre. De hecho, ustedes, si están en contacto con ese tipo de vocabulario, van a ver que lo van a entender sin inconveniente. Muchas veces lo que les cuesta a lo mejor es volcarlo en palabras. Entenderlo entienden, pero decirlo exactamente a veces es lo que cuesta más. Es decir, uno entendió lo que leía, pero cuando tiene que ser exacto y preciso en la traducción, ahí es donde necesitan más tiempo y necesitan a lo mejor dedicarse y sentarse y escribirlo. ¿Sí? A eso apunta, es la idea siempre de inglés técnico. Bueno, eso en referencia entonces a la tarea. Nos fijamos ahora la actividad que les había subido para trabajar la teoría de pasado simple. Ya trabajamos entonces con presente simple, continuo, y nos quedaría entonces pasado simple y completamos como el trío de los tres tiempos verbales más utilizados. En ¿Quiere que realidad, comparta, profe? como ustedes quieran. Para mí es Sí. lo mismo. Si lo tienen a mano. No, pero le digo que lo comparto por usted si no lo puede ver. No, este sí, este es más grande, lo veo. Ese en la otra, la letra es tan chiquitita que no vea nada.
hacía fuerza, me iba estirando y no llegaba a ver. No, esto sí lo veo. No sé si a los compañeros les es más fácil si lo tienen en la pantalla, si no lo tienen ahí a mano. Yo, como ustedes prefieran, a mí me da lo mismo, yo lo tengo acá el apunte, ¿eh? Como ustedes quieran, yo no tengo problema. Ahí estamos. Entonces, tenemos, como les decía, 3 de los tiempos verbales más utilizados. En realidad, tanto el presente simple como el pasado simple serían los 2 que van a aparecer en lo que nosotros vamos a encontrar. Como habíamos trabajado en la primera parte, con el primer tiempo verbal, habíamos dicho que la estructura de los apuntes, de los tiempos verbales, iba a ser similar, donde iban a estar en ese primer recuadrito como la estructura general cuando tenemos que hacer una oración afirmativa, algún uso especial, ejemplos, y más o menos se iba a repetir el formato del apunte. Bueno, en este caso vamos a trabajar con simple past o past simple, con pasado simple. Y nos dice en ese recuadro que si tenemos que hacer una oración afirmativa, la forma en que la oración va a estar estructurada es, primero va a aparecer la persona o el sujeto y después el verbo en pasado. Lo que teníamos que tener en cuenta es que el verbo en pasado teníamos 2 clases de verbos, ¿sí? Acuérdense que trabajábamos con verbos regulares, que así se llamaban, eran estos verbos que agregaban de o ed, depende del caso, y también estaban los verbos irregulares, que son los que aparecen en la segunda columna de la lista de verbos irregulares. Yo supongo que todos, o la mayoría, no recuerdo si este era el caso, pero todos tuvieron inglés entonces en el secundario, con lo cual seguramente todos vieron los tiempos verbales en el colegio, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan, pero en los verbos teníamos esta diferenciación. Hacíamos como 2 grandes listas de verbos. Teníamos los regulares, que son los que agregan ed o de, y los irregulares, que son los que aparecían, entonces, o los buscábamos, si no nos acordábamos, en la segunda columna de la lista de verbos. Bueno, saltamos un poquitito a el uso y los 2 ejemplos que hay, y nos vamos a donde dice spelling, regular verbs. Ah, está. Bien, gracias. Entonces, lo que tenemos ahí son cómo se transforman los verbos regulares al pasado. Y fíjense, nos dicen que tenemos 4 posibilidades. En el ítem número 1 dice, se agrega de al verbo. Y tenemos 3 ejemplos, live, arrive y move. No sé si recuerdan, pero estos verbos solamente se agregaba de, ¿por qué? Mírenlo. Porque ya terminaban en profe. Porque ya terminaban en E, exactamente. Como ya terminaban en E, ¿sí? Solamente para formar el pasado lo que hacíamos es agregarle una D. Entonces, tenemos el verbo live, que quería decir, ¿se acuerdan? Vivir. ¿Vida? Vivir, bien, vivir. Entonces, si queremos decir vivió, viví, y vivimos, es decir, el mismo verbo en pasado, le agregábamos la D y formábamos entonces live. Tenemos el verbo arrive. No sé si recuerdan qué quiere decir arrive. Llegar. O Llegar. en este caso llego. Llegué, llegó, Sí, llegamos. sí, Sí, sí. depende de la persona de la cual estemos hablando. Si le agregamos la D, entonces. Entonces, para transformarlo del presente al pasado, por ejemplo, solo tenemos que agregarle la D al verbo. Y en tercer lugar tenemos el verbo move. ¿Recuerdan? Mover, profe. Movió, Mover o sería. mudarse. Mover o mudarse, perfecto, ¿sí? Entonces, si quiero transformar ese verbo en pasado, si quiero decir, por ejemplo, me mudé, se mudaron, ¿sí? Nos mudamos, pues, ¿sí? Como uno de esos significados, fíjense que va a aparecer entonces Profe. el verbo, sí. Perdón, interrumpí. ¿Por qué mudarse? Pues mover o mudarse. O sea, ¿puede significar las dos?
Exactamente, igual los verbos, cuando ustedes buscan en un diccionario, tienen muchas acepciones. Nosotros siempre damos una de las más comunes, ¿sí? Acuérdense que damos como la más usada, siempre, ¿sí? Pero, por ejemplo, si van al verbo take en un diccionario, van a ver que tiene un montón de acepciones, depende del caso. Bueno, siempre damos como la más común para acordarnos. Entonces, en el primer caso tenemos los verbos que al terminar en E, para transformarse en pasado, agregan de. En el segundo caso va a ser lo más común, lo más común en cuanto a que es lo más habitual. Los verbos lo que hacen es agregar ed, ¿sí?, a la forma del infinitivo o del presente. Entonces, tenemos 3 ejemplos, visit, ask y play. El verbo visit, ¿recuerdan qué quería decir? Visitar. Visitar, perfecto. Entonces, para decir visité, visitó, visitaron, visitamos, depende de la persona, agrega ed para el pasado y se transforma en visited. El verbo ask, ¿recuerdan qué quería decir? Preguntar, profe. Preguntar, sí, preguntar, pedir puede ser también, perfecto. Si quiero decir pregunté, preguntó, preguntaron, preguntamos, depende de la persona, fíjense que agrega asked con ed. Y el verbo play, ¿qué quería decir? Jugar. Jugar, perfecto. Si quiero decir jugué, jugó, jugamos, jugaron, y depende de la persona, play, entonces con ed es lo que tenemos que usar. Entonces, lo más común y la mayor cantidad de verbos están en verbos regulares están en esta categoría. Agregan ed para transformarse entonces en el pasado. En el caso 3 dice, los verbos que terminan en Y, en realidad son algunos verbos que terminan en Y, van a perder esta Y y la van a transformar en IED. Y les digo algunos, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, marry, hurry y study. Pero si ustedes se fijan, en el caso 2, recién mencionamos a play, ¿sí? Y play, fíjense que lo tienen justo ahí arriba, está played, entonces, como verbo en pasado con ed, y-ed. Mientras que todos estos cambiaron de y a i latina ed. ¿Por qué? A ver qué les parece. Miren uno y miren los otros. A ¿Que no ver. termina con consonante, puede ser? Sí, como para que no. exactamente. Claro. Exactamente. Si ustedes se fijan, todos los que están en el caso 3 tienen consonante antes de la Y, mientras play tiene una vocal. Entonces, cuando tenga vocal antes de la Y, esa Y se va a mantener. Pero en este caso, en los que tenemos acá de ejemplo, todos los que tengan consonante antes de la Y van a cambiar. De Y se van a transformar en I latina y común, ed. Tenemos el verbo marry, que quería decir, ¿se acuerdan? Casar, profe. Casarse, algo así. Married, entonces, para el pasado con I latina, ed. ¿Se acuerdan el verbo hurry, que quería decir? Ir rápido o deprisa. Algo Sí, así. exactamente, apurarse. Bien. Entonces, como tiene la consonante antes de la Y, para decir el mismo verbo en pasado, hurried, con I latina, ed. Y lo mismo sucede con el ejemplo con study. ¿Qué quería decir? Study. Estudio, profe. Estudiar. Estudiando. Exactamente. Estudiar, exacto. Como tiene consonante antes de la Y, fíjense que studied en pasado se transforma esa Y en I latina y recién después agrega ed. Entonces, esto va a pasar cuando los verbos agreguen entonces, o hagan este cambio cuando tengan una consonante, ¿sí? Y en el cuarto caso tenemos los verbos cortos que terminen en consonante, vocal, consonante. En ese caso, los verbos cortos lo que van a hacer es duplicar, van a poner 2 veces esta consonante y van a agregar ed, ¿sí? Y tenemos el caso de stop, travel y admit.
Fíjense, stop termina en T o P, consonante, vocal, consonante. Por eso el pasado, stopped, lo van a ver escrito con doble P, ¿sí? Porque la duplica. Y recién después pone, entonces, la ED. ¿Recuerdan lo que era stop? Parar o... Parar. Exactamente. Luego tenemos el verbo travel. ¿Recuerdan lo que era travel? Viaje. Viajar. Viajar, acuérdense que son dos verbos, bien, viajar. Como termina en B corta, EL, consonante, vocal, consonante. Fíjense que el pasado, traveled, lo van a ver escrito con doble L, la duplica, y recién después ED. Hago una aclaración. Si ustedes lo ven escrito con una sola L, es inglés americano. También es posible. Cuando esté con doble L, es porque es inglés británico. Todo lo que tiende a simplificar, por lo general, es de inglés americano, ¿sí? Bueno. ¿Es por eso? Sí. ¿Es por eso? Ah, justo le iba a preguntar por qué. Tenía una L y una doble L. Sí, es más, fíjense, no sé si, bueno, si se fijaron alguna vez, pero hay palabras, por ejemplo, que en inglés británico, la palabra color, ¿sí? Color, se escribe con OU, ¿sí? Mientras que en inglés americano la U desaparece, está simplificado, ¿sí? Hay algún otro como favorite que pasa lo mismo, que queda con una sola vocal en vez de con dos. Bueno, en muchos casos pasa esto, ¿sí? Hay alguna pequeña modificación en cuanto al vocabulario. Y lo mismo sucede con el verbo admit, ¿sí? Que tenemos entonces que termina en consonante, vocal, consonante, que lo que hace es duplicar la última consonante. Fíjense que admitted lo van a ver escrito con doble T, ed. Admit es una palabra transparente, así que, ¿qué les parece que significa? Admitir, profe. Admitir, exactamente. Entonces, para decir admitió, admitieron, admití, ¿sí? El pasado, entonces, además de agregar ed, duplica la consonante. Entonces, Profe, sí. yo me generó una duda entre la explicación del punto 2 y el punto 4. Porque el 4 dice que si termina en consonante, vocal, consonante, se le agrega ed. Pero, por ejemplo, visit también termina en consonante, vocal, consonante. Perfecto. Si vos decís visit, ¿sí? La acentuación de la palabra recae en la primera sílaba. Mientras que si decís admit, por ejemplo, ¿sí? La acentuación recae en esa segunda sílaba. Entonces es por eso. Además de consonante, vocal, consonante, tiene que ver con la acentuación. Yo esto se los evito, ¿sí? Porque si no les tengo que dar como demasiado detalle. Pero además de consonante, vocal, consonante, tiene que ver con la acentuación de las sílabas. Buenísimo. Está bien que lo notaste. Está bien que lo notaste. No muchos se dan cuenta de esto, ¿eh? Así que está bien que te diste cuenta. Es decir, buenísimo. cuando pronunciamos, depende de dónde cae la acentuación, si cae en esa última sílaba, como en el caso de admit, por ejemplo, ahí es cuando duplica. En el caso de visit, la acentuación está en la primera, entonces no duplica. Clarísimo, profe. Gracias. Bueno, no, por favor. Entonces, O lo sea, que profe, tiene sería la sílaba que suena más. Claro, exactamente. Así, claro. La que suena más donde recae la acentuación. Sí. Entonces, lo que tienen acá son los 4 posibles casos, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, no es que tienen que saber... qué problema. Bueno, perfecto. Ahí lo anoto. No es que tienen que saber entonces si es la primera, la segunda, el tercer caso, el cuarto, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es que, por ejemplo, si están trabajando con un texto y aparece el verbo traveled, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes lo buscan así, probablemente no se den cuenta, a lo mejor pensando cómo es originalmente y que es con ed, pueden deducir que es un verbo en pasado, ¿sí? Podrían entonces deducirlo de esa forma. Y eso les tiene que servir para trabajar. Entonces, estos serían lo que son los verbos regulares. Ahora, si ustedes miran debajo de eso que dice verbos regulares,
dice verbos irregulares, irregular verbs, second column, la segunda columna. Seguramente también estarán familiarizados con la famosa lista de verbos, ¿sí? Muestro ahí a lo lejos simplemente. Cualquier libro de inglés, cualquier diccionario va a tener una lista de verbos. La lista de verbos está en orden alfabético, ¿sí? Si es una lista completa de verbos, va a estar en orden alfabético. Primera columna tienen el verbo en infinitivo, es decir, el verbo tal cual es. La segunda columna que aparece es la del pretérito, va a decir, o la del pasado, y esa es la que vamos a utilizar. En estos que yo les puse acá no es una lista de verbos, son ejemplos al azar para que consideremos algunos ejemplos de verbos irregulares, ¿sí? Fíjense, el primer verbo que tienen es el verbo go. Fíjense que go se transforma en went en pasado. Para decir fui, fuimos, fueron, de go se transforma en went. Conserva ninguna letra, ¿sí? No es que quedó con alguna. Fíjense que cambia totalmente. Luego tenemos el verbo live. No sé si recuerdan lo que quería decir live como verbo. ¿No era? ¿Vivir? No tengo Irse. No, irse, dejar. Irse, Salir, profe. dejar, Salir. partir, salir, exactamente. Todos están bien. Irse, dejar, salir, partir. Sí, me confundí con live. Ah, de vivir. No, Sí. ese es regular. Fíjate que estaba ahí al inicio. Son, a veces se llaman homófonos, estas palabras que suenan casi igual, pero se escriben diferente. Entonces, el verbo live, fíjense que conserva las dos primeras letras, se transforma en left, para decir, no sé, me fui, dejé, partí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Igual, insisto, la lista de verbos, si tienen un libro en inglés de los que usaron, o de si tienen a mano, o si tienen diccionario, están siempre las listas. Es más, ustedes, si trabajan con diccionarios o cuando, si Dios quiere, el año que viene se vuelva al instituto, en el instituto tenemos siempre diccionarios disponibles y ahí van a tener entonces también la lista a disposición. Bueno, el tercer ejemplo que tenemos es el verbo cost. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan lo que quería decir cost. Costar, profe. Costar, lo que algo cuesta en dinero, exactamente. Si ustedes se fijan, es igual tanto en infinitivo o en presente, ¿sí? Como en pasado. Por eso se lo considera irregular. No agrega ed tampoco, sino que está en pasado de la misma forma. El verbo sell, ¿recuerdan? Vender puede ser. Vender. Vender, exactamente, ¿sí? Para decir vendió, vendimos, vendieron, fíjense que sold conserva entonces solo la primera letra. El verbo buy, el opuesto de este. De comprar. Comprar, Profe. exactamente. Profe, ¿sí? la lista de esos verbos, de los verbos irregulares, o sea, ¿están contados los verbos? O sea, ¿son cierta cantidad? No, depende el dónde la busques. Si vos la buscas en un libro de inglés de un chico más chico, la lista va a ser más corta. Si buscas en un libro más avanzado, va a estar más completa. Siempre, si es un libro, va a estar como adaptada al nivel, ¿sí? Si ustedes utilizaron en el secundario, por decir algo, un nivel elementary, que es uno de los más básicos, la lista es más cortita. Si utilizaron un upper intermediate, que es uno de los más avanzados, la lista es más completa. Y si es un diccionario, va a ser más completa aún. Depende de donde la busques la lista. Ah, ok, claro, pero yo me refería a, o sea, específicamente son esos los que no cambiarían, o sea, que no se le agrega ed, ni que se le agrega d, o sea, ese, de todos los verbos que puede llegar a haber, hay determinados que que son irregulares, o sea que... Por lo general, los verbos, ustedes los van a buscar, ¿sí? No saben, no están buscando un verbo. Si el verbo en general, buscan en una lista completa, ¿no? Si el verbo no está en la lista de verbos irregulares, es porque es regular. Va a agregar ed para el pasado. De esa forma es como pueden darse cuenta, ¿sí? Pero siempre
ustedes no es que los van a necesitar buscar, ustedes ya los van a ver utilizados, ¿sí? Así que la idea es que buscándolos en el diccionario o en la traducción se van a dar cuenta. Claro, y si no, a lo largo de lo vamos memorizando, porque en sí eso lo tenemos que saber de memoria. Claro, la idea es que los verbos que más se utilizan, de hecho, son los que ustedes van a ir recordando. Los más comunes van a ir recordando porque son los que van a aparecer más seguido. Exacto. Yo tengo una lista, profe, que tiene alrededor de más o menos 80 verbos, pero es del secundario, quizás. Sí, si la querés tener ahí a mano como para decir. Sí, justamente para ver la tarea que había dejado me acordé y bueno, y la utilicé. Perfecto, buenísimo. Eso, tenela entonces, guardala con las cosas de inglés y tenela a mano para trabajar, te va a venir perfecto. Sí, profe. No sé si llegué a decirles, creo que no, en la terminación de bot, el pasado de by, bueno, fíjense que conserva la primera letra, pero tiene una terminación que es bastante común en los verbos irregulares, que es la de GHT, ¿sí? Lo mismo sucede con teach, fíjense que se transforma en taught. Teach, ¿se acuerdan qué quería decir? Enseñar, profe. Enseñar, entonces, el pasado, enseñé, enseñó, enseñamos, depende de la persona, como decimos siempre, fíjense que se transforma en taught, ¿sí? Conserva la primera y después cambia, con esta terminación que les digo, GHT, que es bastante común. El verbo get up, fíjense, se transforma en got up, cambia una vocal por otra. ¿Recuerdan lo que era get up? Levantar o... Levantarse, sí, levantarse, perfecto. Pasamos al verbo be, que es volvemos al inicio. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Uno de los primeros temas que vimos fue el verbo to be y vimos que según la persona se transformaba en was, were. ¿Sí? Bueno, eso lo vimos al inicio. El verbo ser o estar, uno de los primeros temas, las primeras clases, aparecía was, were, entonces como pasado. El verbo do, como verbo significa... Hacer. Hacer, perfecto. El pasado did, entonces, fíjense, conserva la primera letra. El verbo have, como vimos también al inicio, ¿sí? Que lo habíamos visto también en presente, pasado y futuro, en los tres tiempos. Had se transformaba entonces ese verbo. El verbo drive, ¿recuerdan qué era? Manejar. Manejar, exactamente, manejar. Entonces, fíjense que se transforma en drove, cambia una vocal por otra, que sucede, es algo también bastante común en los cambios de los verbos irregulares. El verbo eat, Comer. comer, fíjense que lo que hace es cambiar el orden de la vocal. Fíjense que la primera vocal va al final de la palabra, ate, entonces en pasado. El verbo make, otra forma de decir... Hacer. Hacer, exactamente. Fíjense que cambia una K por una D, made. Por eso en todos los productos, ¿sí? Cuando vemos que dice made in, es para ver dónde fueron hechos, ¿sí? Made in, para ver dónde fueron hechos. Y el verbo write, para decir qué cosa. Escribir. Escribir, fíjense que cambia también una vocal por otra. Wrote o no, entonces para el pasado. Bueno, lo que tienen acá, entonces, no es una lista, son algunos ejemplos para que vean que los verbos irregulares pueden cambiar completamente, totalmente, no conservar ninguna letra, cambiar solo una, por ejemplo, la vocal, ¿sí? Cambiar algunas, como la terminación, o no cambiar ninguna, por ejemplo, como el verbo coast, ¿sí? Que no cambia ninguna. Bueno, entonces, lo que tienen acá son algunos ejemplos de verbos irregulares. Ahora, si volvemos al inicio, ¿sí? Dijimos que si tenemos que hacer, gracias, si tenemos que hacer entonces una oración en pasado, vamos a ubicar la persona o el sujeto y el verbo en pasado, que puede ser regular o irregular. Y después va a venir el resto de la información. Luego les dice que este tiempo lo utilizamos cuando queremos hablar de acciones o situaciones en el pasado.
Y lo que sería bueno que aclaren, ¿sí? Si tienen ahí algún lugar para tomar nota o están tomando nota, es que todo lo que contamos en pasado simple está totalmente terminado. Cuando contamos algo en este tiempo es que empezó y terminó en el pasado. Estoy contando algo que ya no sucede más, terminó. Y también les dice que si tenemos que hacer preguntas y negaciones, habla de oraciones afirmativas, interrogativas y negativas, para eso vamos a necesitar esta famosa palabra que es el auxiliar, que nos ayuda, como dice la palabra, a formar las preguntas y las negaciones, que en el caso de pasado es did, ¿sí? Que lo tienen ahí remarcado, did, para todas las personas. Bueno, perfecto, nos vemos la próxima. Y entonces, en ese caso, did se utiliza con todas las personas igual y el verbo en infinitivo. Tenemos dos ejemplos, ¿sí? ¿Qué dice? El primero dice, he played football last Saturday. Tenemos persona, verbo en pasado, en este caso un verbo regular, fíjense que dice played, y después el resto de la información. Si yo digo, he played football last Saturday, ¿qué estaría diciendo? Él jugó fútbol el último sábado. El sábado pasado, perfecto. Todo lo que lleve last, acuérdense que indica pasado. Ahora, fíjense, si yo quiero averiguar, si quiero hacer una pregunta, fíjense que el orden, si yo quiero averiguar si jugó al fútbol el sábado pasado, ¿sí? El orden de la pregunta es que ubicamos el auxiliar adelante de la persona. Fíjense que la pregunta dice, did he? Ahora, ¿cómo está el verbo play? ¿Cómo aparece? ¿Está con ed como estaba en la oración afirmativa? Simple, simple. No, profe, No, aparece profe, justamente. sin ED, sin nada. Sin nada. Entonces, dijimos que, lo decía ahí en la aclaración, cada vez que aparezca el auxiliar did, el verbo va a estar en infinitivo. Entonces, por eso play está tal cual es. Lo mismo en la oración negativa. Fíjense, para hacer la oración negativa vamos a ubicar persona, auxiliar negativo, en este caso did, not o didn't es lo mismo. Y fíjense que play vuelve a estar en infinitivo. Entonces, si yo quiero decir que no jugó al fútbol el sábado pasado, la oración, como dice el ejemplo, es he did not o he didn't play, sin ed, football last Saturday. Entonces, en el único momento en que el verbo va a estar en pasado, va a ser cuando la oración sea afirmativa. Cuando sea una pregunta o sea una negación, como está el auxiliar, ¿sí? Está did o didn't, el verbo va en infinitivo. Ahora, el segundo ejemplo es con un verbo irregular. Fíjense, dice, they went to England last year. Tenemos persona, aparece they, verbo en pasado, went, en este caso irregular, y después dos complementos, ¿sí? Lugar y tiempo. ¿Qué estaría diciendo con they went to England last year? Ellos fueron a Inglaterra el año pasado. Exactamente, muy bien. Ellos fueron a Inglaterra el año pasado. Estoy contando algo que ya terminó el año pasado. Ahora, fíjense, la pregunta, si bien este es un verbo irregular, conserva el mismo orden. Tenemos auxiliar adelante de la persona. Dice did they. Y después dice go. ¿De dónde salió ese go? ¿De dónde salió ese verbo go? Está en infinitivo. Claro, de went. Infinitivo, De profe. went. Infinitivo porque went es el pasado de go. Entonces, en el verbo regular a lo mejor se dan cuenta más fácil porque solo sacarle de. En este caso, ojo que el verbo cambió totalmente. Y en la oración negativa, fíjense que vuelve a suceder lo mismo. El orden es, como habíamos dicho, va la persona, el auxiliar negativo, en este caso dice they didn't o they did not, y como está el auxiliar, utiliza go, el verbo sin cambiar en infinitivo, y el resto de la información aparece igual. Entonces, cuando tenemos la oración negativa, afirmativa, es el único momento entonces que vamos a utilizar el verbo en pasado.
cuando hacemos preguntas o hacemos negaciones, como ahí tenemos el auxiliar did, el verbo cambia al infinitivo. 2 veces en pasado no se pone. Si está did, que es el auxiliar de pasado, eso ya hace que no usemos entonces el verbo en pasado. Una sola de las dos cosas. Entonces, únicamente el verbo en pasado va a ser cuando la oración sea afirmativa. Profe, y acá el did not y el didn't se puede escribir de las dos formas. Exactamente igual. Acuérdense que lo que siempre decimos es que si está completo es más formal, nada más. Si está abreviado es algo más informal. Es la Sería única... como hablar neutro para nosotros. No como hablar neutro. Por ejemplo, si vos lees a lo mejor una explicación de un manual científico, ¿sí? Por decir algo, va a estar did not, va a estar completo. Pero si leemos a lo mejor un texto informal, una conversación entre amigos o lo que fuera, ahí va a estar abreviado. Eso sería la diferencia. Okay. ¿Sí? Algo más formal o no tan formal. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. De mi parte no, profe. Está bien aclarado todo. Porque hasta ahí terminaría la explicación entonces de lo que tenemos de pasado simple. Por eso les decía. Por ahora no, todo bien. Bueno, porque en realidad hasta ahí sería la explicación. Después lo que tienen sería, para los que tienen, está, si querés buscar la otra, gracias. Para los que tienen entonces el cuadernillo sería la página siguiente, página 25. Si no, ahí Gabriel nos está compartiendo. Bueno, en el ejercicio 1, que esto va a quedar de tarea y úsenlo también para practicar para el parcial. En el ejercicio 1 tienen estas 9 oraciones que están todas en pasado simple. Lo que tienen que hacer es traducirlas. Y no sé si querés mostrar la otra imagen, Gabriel, yo mientras les voy diciendo, pero es básicamente lo mismo. Es lo que aparece como ejercicio 3, bien, porque gracias. En el apunte aparecía entonces como ejercicio 3. Tienen un aviso, ¿sí?, publicitario acerca de trabajar en red, ¿sí? Bueno, en ese caso también lo que tienen que hacer es traducir este aviso publicitario. En los dos casos es traducir. El punto 1 es específicamente pasado simple, son 9 oraciones en pasado simple. El ejercicio 3 ya es una propaganda, un aviso publicitario. Bueno, esto quedaría de tarea, ¿sí? Insisto, lo pueden utilizar también para practicar para el parcial. Si no hay ningún cambio, esperen que había perdido mi hojita. Si no hay ningún cambio, nos volveríamos a ver dentro de 15 días, que sería martes 3 del 11, sería el último día de la cursada entonces de primer año de inglés. Ahí corregimos esta tarea, vemos el tema de parciales, cómo anduvieron, y vemos el caso entonces de si tienen que dar recuperatorio o no, ¿sí? De primero o segundo parcial. No sé si tienen alguna consulta, si no, los libero, porque no sé si tienen clase ahora. No, Buenísimo, profe. Buenísimo. Bueno, perfecto. No, quedó todo bien explicado, profe, bien. Bueno, si cuando ustedes están haciendo la actividad surge alguna consulta, algo que no se entendió, anótenlo y cuando nos volvemos a ver entonces me dicen. Ok, igualmente ya el martes que viene tenemos el parcial, o sea, ya está. Exactamente, el martes que viene parcial, yo después seguramente les subo también la semana que viene el enlace para el otro martes, que sería la última clase de inglés, al menos, ¿sí? Para este año, y ahí vemos, ese mismo día corregimos la tarea y vemos cómo anduvieron los parciales y si alguno tiene que dar recuperatorio o no del primero o del segundo. ¿Sí? Hago una consulta. El tema de los finales nos dijeron que nosotros nos teníamos que anotar del 20 al 25, si no me equivoco, o del 25 al 30 era. Yo eso desconozco la fecha. En
en el grupo mandó Fabricio y mandó la imagen de cada materia y qué fecha usted tiene que anotar. ¿Cómo? Ah, ok. Igual dijo Fabri que nos tenemos que anotar en todas y después, bueno, él nos va eliminando respecto a cómo vamos con los finales. Vos anotate en todas, si no llegás al final, no llegás, pero si llegás, bien. Claro, ok. Claro, Buenísimo. por las dudas. Sí, sí, por las dudas. Claro, porque si regularizan, ya están anotados, obvio. Si no, Claro. ya los van a depurar de la lista, pero bueno, estén atentos con eso, que no se les pasen las fechas para anotarse. Sí, sí. Listo, profe. Bueno, los libero entonces, nos vemos la próxima. Este día. Que sigan Bueno, bien. chao, profe. Buena semana. Chao, profe.